Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Laboral, un espacio donde desengranamos los temas candentes en materia laboral y que afectan sobre todo al Departamento de Recursos Humanos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado en el centro de muchas conversaciones, y es que algunos trabajadores hemos visto regularizadas nuestras nóminas o modificadas una vez ya pagadas. Entonces, si tú también te has preguntado a qué se debe todo esto, hoy, como siempre, traigo conmigo a Salvador Fernández, el director legal de Payfit España, para que pueda ayudarnos a resolver estas dudas. Gracias por invitarme nuevamente y a ver si podemos resolver las dudas de qué ha pasado durante estos meses y a qué se deben esos cambios que hemos visto en nuestras nóminas. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Cuéntanos, ¿qué ha pasado y a qué se deben estas regularizaciones? La base de estos cambios se debe a los diferentes cambios normativos o ajustes que ha habido en este inicio del año. Casi todos vienen motivados por el salario mínimo o por la actualización del salario mínimo, pero bueno, voy a intentar explicar un poco cronológicamente cuándo se han producido esos cambios y el motivo de ello. El primero de ellos que nos encontramos fue el 30 de enero de 2024, que se produjo la actualización de las bases máximas de cotización. Por refrescar un poco, la base máxima es el tope o lo máximo que puede cotizar una persona con respecto a su salario. Esta actualización de base máxima se situó, a 30 de enero, se situó en 4.720,50 euros. ¿Esto qué hace? Que toda aquella persona que perciba por encima de ese salario, ese es su tope que tiene de cotización. ¿Cómo afectó esto en las regulaciones que hemos comentado? En el mes de enero teníamos una base máxima, la correspondiente al año 2023. A 30 de enero esta base se actualizó a los 4.720,50 con efecto 1 de enero, que produjo que todas aquellas nóminas con salarios por encima de unos 52.000 euros anuales se viesen regularizados, ya que pasaban a cotizar un poquito más, ya que esta base máxima subía. Entonces, a 30 de enero, con las nóminas ya pagadas en la mayoría de los casos, pues se tuvo que hacer esta regularización. Algunas empresas han aplicado la regularización directamente en la nómina de enero, aplicando el ajuste o descontando en la nómina del mes siguiente. También en esta fecha se produjo la actualización del MEI. El MEI es el mecanismo de entidad intergeneracional, es complicado al final la palabra, que lo que consiste, bueno, ya lo he explicado anteriormente en otros podcasts, consiste en una cuota de solidaridad que todos pagamos como para compensar el ajuste o sobre todo para compensar la hucha de las pensiones, como es una aportación adicional que aquí todos hacemos. Este MEI se actualizó con esta publicación en un 0,7%, que una parte corresponde a la empresa, un 0,58% lo asume la empresa y un 0,12% lo asume el empleado. Aquí, en este pequeño porcentaje que subió, fue donde nosotros en nuestras nóminas podríamos haber visto este reajuste en el neto, ya que tendríamos que cotizar o se nos descontaría un pequeño importe más. Esto corresponde a la actualización de las bases máximas que se produjo el 30 de enero. Como digo, los principales afectados fueron empleados con salarios por encima de los 52.000 euros, ya que su base máxima subió. Pocos días después, el 7 de febrero de 2024, aquí ya se publicó la nueva orden del salario mínimo de cara a 2024, el salario mínimo interprofesional de cara a 2024, que este pasó a ser 1.134 euros mensuales, 15.876 con carácter anual, y si esto lo hacemos en 12 pagas son unos 1.323 euros en 12 pagas. El 7 de febrero de 2024 se produjo esta actualización. Igualmente, esta actualización se produce con efecto del 1 de enero de 2024. Por tanto, nóminas que ya habían sido pagadas del mes anterior, pues se debería hacer la regularización y adaptar a este salario mínimo. Esto afecta sobre todo a los salarios más bajos, en los que van en base al salario mínimo. En este caso, al ser en febrero, pues algunas empresas lo aplicaron directamente la actualización en la nómina de febrero, o otras rectificaron la nómina de enero. Pero al ser el día 7, pues quedó un poco también en base a lo que la empresa decidió. Aquí un punto importante es que esta actualización del salario mínimo no vino en conjunto con la actualización por parte de Seguridad Social de las bases mínimas para cotizar. Entonces se daba el caso en el que el salario mínimo estaba en 12 pagas en los 1.323 euros, pero la base mínima para cotizar que establecía Seguridad Social se mantenía con respecto al salario mínimo anterior, que eran 1.260 euros. Entonces, aquí se podría producir cierto desajuste. También esto afectaba a contratos
que cotizan por base fija. De normal, un trabajador ordinario cotizas por el importe que percibes, pero hay ciertos tipos de contratos, como pueden ser contratos formativos o incluso las prácticas formativas, lo comúnmente llamado becario, que cotizan por un importe fijo asociado al SMI. Como Seguridad Social no había adaptado sus bases al nuevo SMI, seguían cotizando por el SMI anterior, entonces también se producía un desajuste en la cotización. Y ya esto nos lleva al último cambio que se ha producido el 28 de marzo de 2024, en el que ya por fin Seguridad Social, casi 2 meses después, ha adaptado las bases de cotización al nuevo SMI. Entonces ya en este caso la base mínima de cotización la ha establecido en los 1.323 euros, que es el salario mínimo en 12 pagas. Ya todos los trabajadores que anteriormente se le había actualizado el salario mínimo, trabajador ordinario, este nuevo cambio normativo la Seguridad Social, ahora cuando ha establecido estas bases, no se deben haber visto afectados porque ya venían cobrando lo correcto y cotizando por el importe correcto, pero sí se ha afectado aquellos contratos que estaban en base a una base fija, como he comentado anteriormente, pues aquellos contratos formativos, contratos de prácticas que cotizaban por una base fija del salario mínimo anterior, pues aquí se ha producido este cambio, esta regularización. Una vez más, esta publicación salió el 28 de marzo de 2024 con las nóminas ya pagadas, entonces ahora se ha tenido que volver a hacer regularizaciones de nóminas anteriores para que se adaptasen a la nueva normativa. Aquí también un punto muy importante a destacar es que esta publicación del 28 de marzo también es con efecto retroactivo del 1 de enero de 2024. ¿Qué nos lleva a esto? Que se tienen que regularizar tanto la nómina de enero como la de febrero, que ya son nóminas antiguas, pagadas, cotizadas, con todos los trámites hechos. Aquí la Seguridad Social ya nos ha mandado un comunicado de que se encargará de oficio de hacer estas regularizaciones, para que aquellas empresas que han pagado menos de lo que deberían haber pagado con respecto a esta nueva base de cotización, pues la Seguridad Social hará el cálculo, ellos serán los que harán el cálculo y lo comunicarán a las diferentes asesorías para que la empresa pueda pagarlo. Entonces, nosotros como asesoría, pues debemos, cuando la Seguridad Social nos comunique estas diferencias, debemos transmitirla o enviarle la carta para las empresas para que puedan proceder el pago. Como es una situación especial que motivada por la Seguridad Social, estas cartas de pago pues obviamente no llevan ningún tipo de recargo, ningún tipo de sanción, porque es algo motivado por un cambio normativo. Siempre y cuando, aquí sí hay que hacer la matización, siempre y cuando se paguen dentro del plazo que ellos nos den, que se da para pagar esa carta de pago. Entonces, también hay que estar muy atentos cuando la Seguridad Social nos mande todas esas nuevas cotizaciones o ese reajuste de las cotizaciones, que la empresa lo pague en tiempo y forma para que no suponga un recargo o no suponga un perjuicio. Entonces, esto al final pues, hace que durante estos 3-4 meses hemos tenido cambios. También la peculiaridad ha sido que todos estos cambios han sido como muy ajustados al final de mes, con las nóminas ya pagadas, que ha motivado que se haya tenido que regularizar mucho y las empresas pues, hayan tenido que modificar nóminas, ajustarlas en el mes siguiente, y estas pueden ser las pequeñas diferencias que hemos visto. Algunas diferencias pueden haber sido de céntimos, unos pocos euros, tampoco son grandes diferencias, ya que el ajuste de bases tampoco tiene una repercusión muy grande en la nómina. Pero básicamente ha sido motivado por todos estos cambios que hemos recibido en base al Ministerio de Trabajo por el SMI o Seguridad Social. Sí, cambios que no son poco, como comentabas. Entonces ahora entendemos un poquito mejor y me hemos arrollado un poco de luz al asunto, porque es verdad que veníamos comentando que habían varios impactados, sobre todo aquí también lo hemos visto. Entonces, bueno, ahora tenemos un poco los motivos diría, de por qué. Entonces, esto, mójate, va a seguir pasando. ¿Qué es lo próximo que nos espera? Danos pistas. De momento esta fase ya la hemos pasado, que al final ya tenemos un nuevo SMI de 2024 con las bases correspondientes. Cada vez que se actualice un SMI, puede pasar, también depende un poco de los tiempos que maneje la Seguridad Social. Ya llevamos unos años en los que todos los años se actualiza el salario mínimo, que es bueno para todos los trabajadores, al final para los derechos de los trabajadores es necesario esta actualización, y va aparejada a las actualizaciones que llevan de Seguridad Social. Cuando vuelva a actualizarse el SMI, volverá a pasar. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tenemos ya reciente, lo último que hemos recibido? El 17 de abril de 2024, mediante la publicación de Boletín Red. Boletín Red es el medio que usa Seguridad Social para dar información sobre las cotizaciones o cambios que se deben de aplicar. Ya ha anunciado que se inicia la tercera fase
de un plan de cotización para los contratos de formación en alternancia. Los contratos de formación en alternancia, por hacer un resumen así rápido, son contratos que alternan una parte formativa y una parte de trabajo vinculada a esta formación. Entonces, durante la realización de este trabajo, alternas ambas funciones, tanto la formativa como la parte de trabajo. Estos contratos son contratos que a día de hoy cotizan por una base fija. Independientemente del salario que se tenga por ese contrato, se cotiza por la base mínima, que es la que está establecida hasta ahora. ¿Qué cambio nos motiva esta fase 3 que afecta a los contratos de formación en alternancia? Todo esto viene motivado, es un legado de la última reforma laboral que hubo, en el que se establecía que estos tipos de contratos iban a pasar a cotizar por el salario real percibido. Lo que ha establecido Seguridad Social es como un criterio doble para hacer el cálculo. Entonces, para este tipo de contratos van a cotizar hasta el SMI por una cuota fija, como venían teniendo hasta ahora, hasta los 1.323 euros cotizarán por una cuota fija, un importe fijo que ahora mismo, a día de hoy está establecido en unos 180 euros mensuales, y todo el salario o la retribución superior a ese SMI cotizará siguiendo las normas generales de los contratos ordinarios. Por lo tanto, si un trabajador con un contrato de formación en alternancia que perciba unos 1.500 euros, hasta los 1.323 tendrá su cuota fija, y por la diferencia se aplicarán las normas generales de cotización en cada momento. Vale. Y cuéntanos un poco qué se busca con este cambio, la administración qué pretende con esto. Este tipo de contratos a día de hoy son contratos muy atractivos para la empresa por el coste que tienen. Claro. Este contrato ya de base, si cumple los requisitos que te establece la Seguridad Social, tiene una bonificación del 95%, sobre los 180 euros que he comentado, tiene una bonificación del 95%, por lo tanto es un contrato que supone un coste muy bajo para las empresas. Esto puede hacer o puede motivar que no siempre se use este tipo de contrato de forma adecuada. Y contrataciones con salarios muy elevados, se entiende o se puede llegar a entender que no es el contrato que corresponde, porque a lo mejor no estás haciendo una función de formación y aprendizaje, y lo que estás haciendo es intentar encubrir un trabajo ordinario con este contrato que tiene un coste bajo. De esta forma, aunque uses este contrato, primero se tiene que revisar que se esté usando el contrato de forma correcta. Pero a partir de ahora, si tú usas este contrato y ese trabajador percibe un salario muy elevado, pues acabarías pagando una cotización un poquito inferior, pero bueno, más parecida a la que tendrías con un contrato indefinido o un contrato ordinario que no sea de este tipo de contrato. Entonces, se busca evitar el fraude que pueda haber con este tipo de contratos. Justo. Vale. ¿Y cuándo se hará esto realidad? ¿Cuándo empezará a aplicar? En la comunicación que nos ha establecido Seguridad Social se empieza a aplicar en las cotizaciones que tenemos que empezar a presentar a partir del 1 de junio. Esto se refiere a ya el mes de mayo, los seguros sociales se presentan a mes vencido, entonces en el mes de mayo ya se aplicaría en las nóminas de los contratos de formación en alternancia, el mes de mayo ya se debería aplicar este cambio, y todo aquello contratos de formación y alternancia que tengan salario superior al SMI, ya por esa parte superior cotizarían por la norma general. Aquí el punto a tener en cuenta que, como he comentado antes, que viene motivado de la reforma la última reforma, lo han aplicado con efecto retroactivo desde enero de 2023. Entonces, según las instrucciones de Seguridad Social, ellos realizarán el cálculo, realizarán o comprobarán la diferencia, y aún no han establecido cuál será el medio, pero entiendo que sea a través de los canales de comunicación que tiene Seguridad Social, lo pondrán en conocimiento de las empresas para que se ajuste o se abone la diferencia que no se ha hecho desde enero de 2023. O sea, desde hace más de un año. De un año y medio. Entonces, al final es algo que puede impactar bastante dependiendo de los salarios que tengan los empleados, los trabajadores con el contrato de formación y en la alternancia. O sea, para algunas empresas puede suponer un gasto considerable. Exacto, estamos hablando. Si son empresas que tienen muchos trabajadores de este tipo y con salarios elevados, puede suponer un gasto importante. Aquí también, de forma adicional, Seguridad Social pues revisará, o entiendo que revisará todo ese tipo de contratos, y también en ciertos casos puede llegar incluso a pedir explicaciones de por qué tienes contrato de formación en alternancia con salarios tan altos o tan elevados, de ver si realmente está en formación. Está en formación y el contrato que le correspondería. Al final aquí es un medio accesorio que puede tener Seguridad Social.
Vale, pues cerrando este tema, pero antes quiero que nos chives alguna pista que tengas, o aquí en PFIT siempre nos gusta ir un pasito por delante. Entonces, hay habladurías, hay rumores, ¿qué va a pasar próximamente que no tengamos tan confirmado? ¿Qué nos puedes decir? Al final siempre son rumores, siempre son información que se da, a lo mejor no de todo el tema oficial, ya se rumorea que se puede negociar como un nuevo SMI de cara a final de año. También lo que he comentado antes, al final un nuevo SMI pues, implicará todos los cambios normativos y hacerlo a final de año también mayor trabajo, mayor complejidad. Pero hasta que no esté publicado no podemos dar nada a ciencia cierta. Y otros cambios que a lo mejor sí pueden estar como más fijos porque ya hay algún anteproyecto de ley, ya hay algún tipo de publicación más oficial, es la nueva ley de familias que cambiará el tema de permisos para los trabajadores, cambiará o modificará algunos, mejorará. Y también la modificación de ciertos puntos del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo relacionado a contratación, lo que nos obligará a que las nuevas contrataciones, pues revisar muy bien las nuevas condiciones que tienen, en cuanto a periodos de prueba, en cuanto a comunicación en contrato. Estas sí son ya algunas que están más firmes, que están prácticamente a la espera de aprobación por el Consejo de Ministros por los trámites parlamentarios que corresponden. Bueno, pues así es y evidentemente lo explicaremos en un nuevo capítulo de Café Laboral, pero de momento voy a dar este por finalizado. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos haber resuelto pues, las posibles dudas que hayan acerca de estos temas. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo Café Laboral. Hasta la próxima.